Fabricat es una asociación de alumnos. O sea, digamos que el espacio es el laboratorio de fabricación, que pertenece a la Escuela de Arquitectos. Bueno, Paco, eres profesor, arquitecto y director del Fab Lab Donostia, con diferentes premios, publicaciones y talleres realizados. Pero sobre todo fuiste estudiante al inicio del todo me refiero. Bien, empecemos por ahí. Porque tengo entendido que te graduaste en 1997 y luego más adelante realizaste un doctorado en 2012. Por lo que mi pregunta es, ¿cómo fue el salto entre estudiante de arquitectura y arquitecto graduado en el tema laboral me refiero? Y luego, ¿qué te impulsó a realizar el doctorado más adelante? El inicio fue pues bastante agitado, ¿no? Porque coincidió el final prácticamente a partir de quizá del 96-97, cuando empezó un poco el boom, ¿no? De inmobiliario, de construcción, y había muchos proyectos para hacer y era relativamente fácil trabajar en la calle, ¿no? Yo recuerdo que empecé primero en un estudio en el que me caían los proyectos encima de una manera bastante traumática, ¿no? Tenías que hacer frente a todo. Y la verdad que fueron unos años, bueno, pues que para bien o para mal, pues había mucho trabajo, se hicieron muchas cosas, quizá daba poco tiempo a la reflexión, que es lo que se echaba de menos. Y bueno, yo posteriormente, en 2007, empecé como profesor en la escuela, buscando igual también un poco esa reflexión. Previamente también hice un máster durante el tiempo en que estaba trabajando, el máster de rehabilitación, también aquí en la escuela, buscando un poco ese espacio, digamos, de esa especie de isla, ¿no? En la que pudiera reflexionar un poco aparte del trabajo, ¿no? Y luego ya la experiencia aquí fue muy buena, la verdad que me interesó mucho, me pareció muy gratificante volver a la escuela. Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Al final empiezas también un poco a trabajar en investigación y la propia investigación te lleva a hacer un doctorado, ¿no? El título de la tesis, bueno, mi investigación, mi doctorado fue sobre geometría. A mí siempre me ha gustado, es un tema que me ha gustado mucho, y es un método de adaptación de superficies de doble curvatura con superficies desarrollables. Parte un poco de unos principios geométricos clásicos, ¿no? y lo unen con otras formas de abordar la geometría en la actualidad. Avanzando un poco más en el tiempo, en 2011 se funda Fab Lab Donostia, que nace pues como un espacio de fabricación digital, pero tengo entendido que te incorporas en el 2014, por lo que mi pregunta en este caso es, o mis preguntas pueden ser, ¿cuáles fueron los objetivos iniciales de Fab Lab Donostia? ¿Quiénes lo fundaron y qué aportaste tú cuando te incorporaste? El tema de la fabricación digital empezó un poco al hilo de investigación, ¿no? De manejo de ese tipo de formas o geometrías que yo estaba manejando en ese momento, bueno, llevaban a que la construcción, porque estaba un poco enfocado en procesos constructivos, tuvieras que manejar herramientas informáticas, no solo de software, sino de fabricación, de hardware, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en 2008 se organizó en la escuela unos talleres que impartió Luis Fraguada, que es un profesor del IAC, del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y a raíz de aquello, bueno, pues se impartieron unos talleres aquí en la escuela y luego hicimos unos talleres allí en el espacio del IAC y en Barcelona, y la verdad es que, bueno, a mí me pareció un descubrimiento impresionante, ¿no? Cómo se podía llegar a trabajar digitalmente, qué aportaba eso a la arquitectura. Me coincidió perfectamente con las cosas que yo estaba manejando en ese momento, y a raíz de eso el proceso empezó como una cosa quizá lenta, ¿no? Porque todos estos cambios cuesta un poco introducirlos, ¿no? Darle un poco de inercia a todo el funcionamiento, y poco a poco, bueno, pues se fue construyendo casi una especie de evolución de lo que puede ser el clásico taller de maqueta. Se fueron implementando herramientas digitales, luego, bueno, pues a través de congresos, de ponencias, vas visitando otros espacios, vas visitando a otras escuelas, ves un poco lo que hay, ¿no? Y te das cuenta de que es necesario, que era necesario. A mí me parecía necesario, ¿no? Me parecía también un reto dar esas oportunidades a los alumnos de la escuela, ¿no? Porque veía que en otros centros ya eso se estaba manejando de manera normalizada, ¿no? Por los alumnos. Entonces me parecía muy interesante dar esa oportunidad, ¿no? Y ese es un poco mi idea, ¿no? Siempre ha habido un apoyo grande por parte de la dirección de la escuela, ¿no? Si no, no hubiera sido posible, ¿no? Por eso decía que el tema de Fab Lab es, digamos que Fab Lab es una etiqueta. La idea era tener un espacio de fabricación digital.
¿no? De la escuela, propio de la escuela. Lo que pasa es que te das cuenta de que esos espacios, la fuerza, digamos, que tienen esos espacios, la da la interconexión, un tejido que hay un poco más, a un nivel un poco superior que lo que es la propia escuela, ¿no? Y hay una red internacional que es la red Fab Lab, que es un proyecto de Center for Bits and Atoms del MIT de Boston. Concretamente este año es el 12 aniversario de la fundación de esta red, ¿no? Entonces hay alrededor de todos los centros a nivel internacional, pues habrá como unos 2.500 aproximadamente, espacios de fabricación digital que comparten, digamos, una especie de objetivo común y sobre todo de espacio con unas características comunes, ¿no? Entonces esa etiqueta a mí me pareció que era muy interesante a la hora de explicar, ¿no? Porque cuando tú explicas qué es un espacio de fabricación digital puede ser difícil entenderlo, pero cuando ya explicas que esto pertenece a una red superior interconectada con una serie de espacios, pues parece que lo vemos de otra manera, ¿no? Aunque estemos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, es como algo que ya se ha probado, ya sabe que funciona. Claro. Pero yo creo que en nuestro caso lo más importante es la estructura que hay a nivel de espacios de fabricación digital en las escuelas de arquitectura, que es muy fuerte. Pero cada escuela tiene un Fab Lab. Cada escuela no tiene, pero cada vez tienen más. Fuera del Estado hay espacios de fabricación digital muy potentes, en Europa, en Asia también, sobre todo, pero dentro del Estado también hay escuelas que tienen espacios de fabricación digital, sean Fab Labs o no sean Fab Labs. Por ejemplo, la Escuela de Sevilla tiene un espacio de fabricación digital que es referente, fueron casi los pioneros en España. Son espacios de fabricación digital y son Fab Labs. Están dentro de esa red internacional que depende de alguna manera. Como una marca, entonces. Sí, poco más o menos. No es algo comercial y dentro de esa red hay espacios más docentes y otros que tienen un carácter pues quizá más comercial o más social, que están aglutinados bajo ese paraguas de la red Fab Lab. Pero insisto, nuestro objetivo era tener un espacio de fabricación digital vinculado a la escuela de arquitectura, claro. También era interesante la potencia de esa interconexión con otros espacios. ¿Y quiénes fueron los fundadores de Fab Lab Donostia, de la idea? Realmente la idea de Fab Lab es una cosa quizá accesoria, ¿no? O sea, yo veía que inicialmente hubo en la escuela, Alex Michelena estuvo trabajando en estos temas. Bueno, Antxon Sánchez Parandiet también ha aportado, yo creo que todo su conocimiento geometría, ¿no? Que es fundamental. Contamos con personas de fuera, con Aitor Lezeta, que es un exalumno y que, bueno, pues que tiene un conocimiento muy grande. Yo creo que fue un poco él el impulsor de todo este tema, de este primer taller que se organizó. Realmente luego la cosa ha ido evolucionando por diferentes cauces. Ha habido también un antes y un después de poder introducir estos elementos de fabricación y de diseño en asignaturas de grado, ¿no? Aunque sean en optativas, ¿no? Entonces también pues, se han ido incorporando no solo las asignaturas que yo imparto, sino las que imparte, pues como comentábamos, Antxon o José Mirrico también en su asignatura también lo incorpora, Leire Azcona también, ¿no? Entonces creo que eso es un poco que da fuerza, ¿no? Bien, pues siguiendo un poco el tema de Fab Lab, en 2016 obtuviste el Fab Academy Diploma con diferentes proyectos elaborados en Rhino, en 3D Printing, Grasshopper, además de utilizar tanto software como hardware de programación. Por lo que mi pregunta es, ¿cómo fue gestionar y llevar a cabo todos y cada uno de los proyectos? El Fab Academy es un curso que se imparte desde Boston, lo imparte Neil Hersenfeld, que es el creador del StarRed y es el que abrió el primer Fab Lab en Boston y bueno, a partir de ahí. Y es un curso, lo que se trata es de integrar a través de un proyecto los diferentes herramientas que forman un espacio de fabricación digital. Como puede ser, bueno, pues hay gran peso de tema de electrónica, de programación, de introducir inteligencia en los objetos. Tecnología a través de información, interconexión, redes, de manera que tienes varios elementos que se van implementando. Electrónica, programación, fabricación, diseño. Este curso lo que hace es, escalonadamente, hay una serie de clases teóricas desde que imparte Hersenfeld directamente y se imparten a la vez interconectando todos los nodos a nivel mundial y luego, bueno, pues durante la semana se trabaja en una parte del proyecto en tu nodo local y entonces, bueno, pues había una clase de Neil y posteriormente pues había como una especie de corrección random en la que, bueno, pues salías y exponías tu proyecto y demás y luego, bueno, pues había una especie de graduación al final en la que exponías tu proyecto final. Bueno, pues algo muy parecido a lo que se hace aquí, ¿no? La escuela es una cosa que tenemos muy interiorizada, pues esa presentación de proyectos y demás, ¿no? Una cosa también que te quería preguntar, ¿Fábricate es externa a Fab Lab o está dentro de Fab Lab? Fábricate es una asociación de alumnos. O sea, digamos que el espacio es el laboratorio de fabricación, que pertenece a la escuela de arquitectura, pertenece a los alumnos, digamos, a la universidad.
Entonces, el uso de esos locales o de esos espacios pues, está vinculado a docencia, está vinculado a investigación, está vinculado a Fabricate, por ejemplo, a este grupo de alumnos y además pertenecemos a la red Fab Lab. Digamos que es un poco diferentes aspectos alrededor de un espacio común, ¿no? Vale, pues bueno, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por dejarnos conocerte un poco más y saber qué es lo que haces y cómo lo haces. Y bueno, pues esperemos que en el futuro tengamos otra oportunidad para conversar. Esta vez pues sin esto, esperemos, pero bueno. Pues muy bien, pues gracias a vosotros por la oportunidad y me parece una estupenda iniciativa la que tenéis. Muchas gracias por haber visto la entrevista entera y si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete dándole al botón de aquí abajo y si te has quedado con ganas de ver más entrevistas, puedes mirar nuestro último vídeo aquí o la lista de reproducción aquí.